Buenas noches, amada Iglesia Filadelfia. Entre semanas seguimos estudiando ese tema tan especial, tan importante, que nos va a ayudar a permanecer en Cristo en tiempos difíciles. Uno de los aspectos que cada músico necesita desarrollar es precisamente un oído calificado. ¿Tú tienes un oído calificado? ¿Qué tan bueno eres para oír? ¿Qué tan bueno eres para escuchar? ¿O qué tan bueno eres para comprender lo que escuchas? Hace poco escuchaba a una persona que decía: debí de haber escuchado aquel consejo. Otra le dijo: ¿cuál consejo? Y esta contestó: no sé, te digo que debí de haber escuchado. Cuando estamos en momentos difíciles es complicado escuchar y comprender lo que se nos dice. Algunos elementos bloquean una comunicación efectiva entre dos personas a tal grado que dejamos de oír. Una de ellas, el enojo. Cuando alguien está enojado, es imposible decirle algo. O desesperado, lo único que deseamos es una solución, pero tampoco estamos en condiciones de oír. Hay gente que está muy distraída, oye, pero no escucha ni atiende. O algunos más están influenciados. Todo lo que se nos diga no tendrá valor, pues ya hemos tomado nuestra decisión. Déjame decirte que Dios utiliza los momentos de crisis para provocar cambios permanentes en nuestras vidas. Porque Dios nos enseña cómo escucharle en momentos que tú y yo creemos que no son favorables o que no son buenos ni agradables, como este tiempo en el que estamos pasando situación difícil. Algunos de nosotros en este tiempo hemos dejado de escuchar a Dios, hemos dejado de dedicar ese tiempo de decirle: Señor, ¿qué es lo que deseas para mi vida? Cada uno de estos cambios que Dios realiza en cada una de nuestras vidas es para que aprendamos a escucharle. Una persona que sabe escuchar con paciencia es una persona que sabe hablar con bondad. El día de hoy me gustaría comentarles y platicarles una historia que ha sido de gran bendición para mi vida. La encontramos en el primer libro de Samuel, versículos del 1 al 11 del capítulo 3. Dice así el primer versículo: mientras tanto, el pequeño Samuel estaba al servicio del Señor como ayudante de Elí. En aquellos días eran muy raros los mensajes del Señor. Samuel era un niño pequeño que había sido prometido a Dios. Una mujer hermosa, piadosa, todos los años oraba y le decía a Dios: dame un hijo. Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, se acercó y la escuchaba y la veía pensando que aquella mujer venía en un estado inconveniente. Aquella mujer recibe la palabra de Dios y le dice que iba a recibir un hermoso hijo. Ana le da la promesa al Señor de decirle: si tú me concedes ese hijo, yo lo voy a dedicar completamente a ti. En este momento nos encontramos a ese pequeño al servicio del sacerdote Elí. Estaba ahí prendiendo luces, cerrando puertas. Era todo para él estar en la casa del Señor. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo estaba completamente fuera de la voluntad de Dios y no había un profeta que hablara en nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Versículo 2. Pero en una noche en que Elí, el sacerdote, se había ido a acostar, quien estaba casi ciego debido a la edad, y Samuel estaba durmiendo en el santuario cerca del cofre, y todavía estaba encendida la lámpara de Dios, el Señor llamó: Samuel, Samuel. Aquí estoy, contestó Samuel. Versículo 5. Y saltando de la cama, corrió hasta donde Elí estaba. ¿Qué deseas?, le preguntó. No te he llamado, dijo Elí. Vuelve a la cama, y así lo hizo. Versículo 6. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y nuevamente aquel pequeño se bajó de la cama y corrió a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me necesitas? No, yo no te he llamado, hijo mío, dijo Elí. Vuelve a la cama. Versículo 7. Samuel nunca había recibido un mensaje del Señor. ¡Qué tragedia cuando la humanidad no puede escuchar a su Creador! Pero mayor tragedia cuando los hijos de Dios no escuchan a su Dios, no escuchan a su Padre, no escuchan a su Salvador. El pueblo en ese tiempo no tenía la bendición que tú y yo tenemos de poder disfrutar el Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo vive en ti y en mí y nos habla, nos canta, nos consuela, nos anima. En aquel momento el pueblo necesitaba de un profeta, de un mensajero, y no había.
La comunicación entre Dios y el pueblo estaba cortada. Pero ¿qué sucede en la historia? Versículo 8. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Y una vez más Samuel se bajó de la cama y corrió a la habitación de Elí. Sí, le dijo, ¿qué necesitas? Elí comprendió que era el Señor quien le había hablado al muchacho. Versículo 9. Y le dijo, ve y acuéstate de nuevo. Y si oyes otra vez la voz, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel volvió a acostarse. Si tú fueras ese pequeño, 3 veces hubieras ido a preguntarle a Elí qué necesitaba. Hoy en día, cuando hay gente que te dice tu nombre, tú contestas inmediatamente, vas a donde está esa persona y le dices, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo hacer tu vida mucho mejor en este momento? Muchos de nosotros escuchamos a gente que cuando le llamamos decimos, ¿qué? ¿Qué quieres? O parece que estamos todavía en la época de las cavernas y contestamos solamente con gruñidos. Aquí podemos ver esta historia tan maravillosa que 3 veces Samuel escucha su nombre. 3 veces lo escucha de una forma personal, porque no escuchó niño, muchacho, hey tú, el güerito, el de los ojos rasgados. No, sino que escuchó su nombre, Samuel, Samuel. Porque esa es la manera como Dios te habla a ti. Esa es la manera como Dios me habla a mí. Nos habla por nuestro nombre. Y cuando tú y yo hemos desarrollado un oído calificado, cuando tú y yo conocemos la voz de Dios, entonces podemos entender que Él tiene un plan para nuestra vida. Versículo 10. Y el Señor volvió a llamarlo como antes. Samuel, Samuel. Y Samuel entonces ahora responde, habla Señor, que tu siervo escucha. ¡Qué respuesta tan maravillosa! ¡Qué respuesta tan puntual! Padre amado, ¿qué necesitas de mí? No te conozco porque era la primera vez que Samuel escuchaba la voz de Dios, pero estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No sé cuál es tu plan, no sé cuál es tu diseño para mi vida, pero el día de hoy yo contesto, habla, que tu siervo escucha. Y cuando Samuel está diciendo siervo, él se refiere a que está dispuesto a hacer lo que el Señor diga. ¿Tú y yo tenemos esa misma actitud? Cuando Dios habla, tú y yo también le decimos al Señor, habla, que tu siervo, habla, que tu sierva escucha. No, Señor, no me pidas eso. Pídeme hacer esto, pídeme hacer aquello, pídeme ir aquí y allá, pero el perdonar al que me ha ofendido, no me lo pidas. O el de compartir al que me ha herido, no me lo pidas. Dios desea que tú y yo podamos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Eso significa permanecer en Cristo en tiempos difíciles. Versículo 11. Entonces el Señor le dijo. Y aquí encontramos cómo Dios estaba preparando la vida de ese pequeño para que se convirtiera en un profeta, se convirtiera en un mensajero. Decíamos al principio que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, es cuando Dios nos prepara para ser siervos que den honra y gloria a su nombre a través de nuestra vida. Déjame comentarte 3 lecciones que yo puedo aprender aquí. La primera, para escuchar y entender, es necesario estar concentrado y atento. Samuel 3 veces fue a ver a Elí. ¿Tú hubieras hecho eso? La crisis en el pueblo de Israel, lo decíamos, los había alejado de Dios. Ellos no escuchaban a Dios, no les interesaba a Dios. Es en este momento cuando empieza ese proceso para que Samuel se levante como uno de los grandes profetas que hizo volver al pueblo a Dios. Si tú y yo estamos en el lugar correcto en esos momentos, vamos a poder traer bendición a los que nos rodean. Dejamos de disfrutar muchas bendiciones porque no oímos, porque no estamos concentrados. Es común ver en las plazas, en los restaurantes, incluso en los hogares cristianos. Es muy común ver cuando un hijo se voltea y le dice, papá, y el papá está metido en su teléfono y solamente medio levanta la vista y le dice, ¿qué quieres?
Y el niño sigue diciendo, papá, papá, y la mamá sigue aquí metido en el teléfono y dice, sí, dime, ¿qué quieres? El niño está diciendo, deja lo que estás haciendo y ponme atención. Muchas veces Dios te está llamando por tu nombre y tú estás metido en el teléfono, o estás metido en tus preocupaciones, o estás metido en tus actividades, y Dios sigue llamando y Dios sigue insistiendo porque Él desea que tú puedas ser una persona que se concentre y que de una manera atenta puedas escuchar lo que Él quiere. ¿Sabes? Cuando tú y yo no escuchamos a Dios, es muy fácil que digamos, nadie me quiere. Recuerda que tú eres especial para Dios. Algunos de nosotros en este tiempo decimos, estamos solos en este mundo. Estamos llenos de sufrimiento. Y Dios te dice, yo soy el único que te puede hacer sentir seguro y protegido. Algunos de nosotros nos volvemos tan pasivos que buscamos un lugar apartado donde lamentarnos de lo que no podemos hacer. Y el Señor te dice, yo el Señor hago grandes cosas y son cosas nuevas cada día. Algunos de nosotros en medio de este tiempo decimos, no sé qué hacer. Y Dios te dice, brilla en el lugar donde estás, consuela a la gente que está junto a ti, da esperanza y lleva a los corazones ese mensaje que solamente puede traer vida y esperanza. Necesitamos escuchar con calma y después actuar. Necesitamos escuchar y entender. Necesitamos estar concentrados y de esa manera saber cuál es el plan de Dios. Pero en segundo lugar, para escuchar y entender, necesitas entender quién está hablando. Samuel era pequeño de edad, pero era grande en entendimiento. Estos momentos difíciles nos pueden ayudar a entender el propósito de Dios para nosotros. Hay muchas personas que siguen diciendo, ay, mi papá siempre me dice lo mismo. Otros dicen, ya va a comenzar mi esposo otra vez con que no debo, no puedo. Eso ya lo escuché miles de veces de mi esposo. Mi mamá me tiene mala voluntad. Este es el momento de abrir tu boca y decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Sabes que no puedes bendecir si no estás presente? Pero también no puedes bendecir si no sabes quién te está hablando. Qué hermoso que podamos decirle a nuestro Señor en este tiempo, ¿para qué, Señor? ¿Qué deseas desarrollar en mí? ¿Paciencia? ¿Dominio propio? ¿Que regrese a las sendas antiguas, a tener un tiempo de comunión contigo? Hoy en día, muchas personas van a la iglesia, escuchan mensajes, elevan cantos espirituales, cánticos, ofrendan, tienen una relación social, pero cuando regresan a sus casas están vacíos, porque durante la semana no están teniendo tiempo de comunión con Dios. No están escuchando a Dios. Tú y yo catalogamos nuestro nivel de atención y disposición en base a la persona que está hablando. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué valor les das a las palabras de Dios? Porque la respuesta va a ser conforme a, estoy viviendo de una manera correcta, estoy viviendo de una manera que agrada a Dios, estoy honrando a mi Señor con todo lo que yo hago. Ese pequeño supo qué hacer, porque le dio importancia a las palabras de Dios. Señor, habla, que tu siervo escucha. Tú y yo necesitamos entender lo que Dios dice, y solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible, pero esto es en base a una comunión permanente con Dios. Por eso necesitamos estar concentrados, estar atentos, valorar las palabras de Dios, pero en tercer lugar, para escuchar y entender, necesitas confiar en el plan de Dios. Confianza. Hay mucha gente desconfiada hoy en día. Hay gente que desconfía hasta de su propia sombra. Hay gente que desconfía del plan de Dios. Samuel, ese pequeño, comenzó su vida de mensajero de Dios. Y en todo momento él tuvo la capacidad de escuchar a Dios porque confiaba en el plan de Dios. Yo entiendo, muchas veces el plan de Dios puede parecernos difícil de entender o difícil de hacer. Pero si confiamos en quién dice que lo hagamos, será mucho más fácil. Imagina que estás de viaje y te has perdido. Y entonces bajas la ventanilla de tu auto y a una persona del lugar le pides indicaciones de cómo llegar a ese destino que tanto has planeado. Tú sabes que si esa persona es del lugar, entonces él te va a dar las instrucciones correctas, pues la persona es de ahí.
Déjame decirte que nuestro corazón es de ahí. ¿De dónde? De Dios. Le pertenece a Él. Y a medida que escuchamos y atendamos, nuestro oído espiritual reconocerá con mayor facilidad lo que Dios dice. Esta noche puedes decir, mi corazón es de ahí. Tal vez por mucho tiempo has vagado lejos de Dios. Tal vez por mucho tiempo has estado tratando de buscar la solución a esas preguntas y esas dudas que inundan tu cabeza. Pero el día de hoy puedes decir de una manera sincera, mi corazón es de ahí, es de Dios. Mi corazón le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes que un suceso en la vida de Samuel fue cuando el pueblo le pide un rey? ¿Recuerdas? Ya estudiamos esa historia algunas semanas atrás. Dios envía a Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí, el cual tenía hijos muy fuertes, guapos, inteligentes, que fácilmente serían candidatos a ser rey en Israel. Isaí inmediatamente prepara todo para que el profeta Samuel llegara. Y entonces empieza a presentarle a cada uno de sus hijos. Y ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos 6 y 7, nos dice: cuando llegaron, Samuel miró a Eliab y pensó, este debe ser el hombre que el Señor ha escogido. Pero el Señor le dijo, no juzgues al hombre por su apariencia. No, no es este. Yo no escojo como los hombres lo hacen. Los hombres juzgan por la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. ¿Te puedes imaginar la escena? Samuel estaba tratando de igualar a alguien de la misma calidad, de la misma altura, de la misma presencia que el que era rey en ese momento, Saúl. Dice la palabra de Dios que la mayoría del pueblo le daba el hombro a Saúl. Era un hombre impresionante. Entonces ahora el nuevo rey tendría que ser mucho mejor. Y cuando Samuel ve a los hijos de Isaí, él empieza a pensar, wow, qué muchachos, son inteligentes, fuertes, oh, bien parecidos. Pero Dios le da un mensaje y Samuel, que tenía un oído calificado, puede entender lo que Dios deseaba para él. Déjame decirte que hay personas que presumen de una gran belleza, pero su principal característica es la necedad, porque no pueden escuchar. Tal vez por fuera son personas impresionantes, tal vez por fuera son personas agradables, pero al momento de escuchar y entender son necias, porque no pueden corregir el rumbo, porque no pueden aprender de sus errores, porque siempre quieren ser sabios en su propia opinión. Samuel pudo haber dicho, Dios, escoge a este es el bueno seguramente, pero Samuel tenía un oído calificado y pudo escuchar el plan de Dios. ¿Qué plan de tu vida has pensado que es el mejor de todos? ¿Ya le preguntaste a Dios? Es común decir en el momento, oh, tengo una corazonada, mi instinto. Pero yo te digo, ¿ya le preguntaste a Dios? En todo momento es bueno preguntarle a Dios, Señor, ¿vas conmigo? ¿Respaldas mis acciones? Para permanecer en Él en tiempos difíciles, tú y yo necesitamos desarrollar un oído calificado, sabiendo que es Dios quien nos dará la victoria, pues su plan nunca falla. Esta noche te animo a que te concentres, que pongas atención a lo que Dios desea para tu vida y que de una manera sencilla y directa le digas a Dios, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, habla que tu sierva escucha. Tal vez por mucho tiempo he tratado de definir el rumbo de mi vida. Tal vez por mucho tiempo he tratado de solucionar las dudas que constantemente me atormentan. Tal vez por mucho tiempo he tratado de definir qué es el mejor plan para que yo pueda vivir. Pero hasta ahora he fallado. Hasta ahora tengo todo lo necesario, pero me siento vacío. Hasta ahora tal vez he logrado muchas cosas. Tal vez soy una mujer, soy un hombre de éxito, pero todavía hay un vacío en mi corazón. ¿Por qué no en esta noche le dices al Señor, quiero tener un oído calificado? Tal vez nunca he escuchado tu voz,
así como ese pequeño Samuel. Pero el día de hoy quiero escuchar que me llamas por mi nombre y que tienes un plan especial para mi vida. Te invito a que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estás y que le digas al Señor: Señor, háblame, háblame, quiero escuchar tu voz. Señor, dime cuál es el plan que tienes para mi vida. Dime qué es lo que has diseñado para mí. Háblame, Señor. En esta hora te entrego aquellas cosas que todavía están destruyendo mi vida. En esta hora, Señor, quita la necedad de mi corazón y que yo pueda aprender de ti, que eres manso y humilde. Padre amado, te pido en esta hora que tomes mi vida. Te entrego mis cargas. Señor, aligera mis preocupaciones y convierte mi dolor en alegría, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Señor, ayúdame a vivir una vida concentrada y atenta. Que yo sienta el deseo, el anhelo ferviente de conocer tu palabra, de conocer lo que tú tienes para mí. Hace tiempo que voy a la iglesia, hace tiempo que me he acercado a ti, Señor, pero aún no he iniciado un plan de lectura, aún no he iniciado un estudio de una manera sistemática, Señor. Pon en mí el deseo, pon en mí el deseo de doblar mi rodilla y hablar contigo, y que yo pueda iniciar cada una de mis frases, cada una de mis palabras cuando me dirijo a ti. Señor, habla, que tu siervo te está escuchando. Gracias, Padre, por oírme. Gracias por atenderme. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes un plan maravilloso para mí. Permite que yo lo pueda conocer, lo pueda comprender y pueda vivir en él. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengas una noche maravillosa y que en esta noche tu corazón pueda ser libre, libre en Jesús.